O sea que esta es la alabanza que habita Dios. Dios habita en medio de la Tehila 20:22 de su pueblo, el pueblo que le alaba. El versículo 22 de Segunda Crónicas. Y cuando comenzaron a entonar cánticos y tehilas, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir, que habían venido contra Judá, y fueron derrotados. Fueron derribados. O sea que aquí vemos, no quiero dedicarle mucho tiempo a estas palabras porque son básicamente claras y no vamos a ir una por una buscando en español donde se han traducido, o sea, qué palabra alabanza significa tal y tal. En español se han traducido todas alabanza. Lo que sí quiero que veáis es que hay diferentes palabras con diferente tinte, diferente significado, y al verlas creo que os habéis dado cuenta de la relación que tienen entre la oración y la adoración, sobre todo esta última, ¿sí? Porque Dios habita en medio de la Tehila de su pueblo, y cuando Dios habita en Tehila, en medio de las alabanzas de su pueblo, pone emboscadas a sus enemigos y sirve como un arma poderosa contra los enemigos de Dios. Amén. La alabanza es un arma. La alabanza y la adoración son armas poderosas contra los enemigos de Dios. La Biblia habla de la alabanza como el fruto de nuestros labios en Isaías 57, versículo 7. Sobre un monte alto y encumbrado has puesto tu cama, allí también subiste a ofrecer sacrificio. Y está hablando de la alabanza y de la adoración. Isaías 57, 19. Perdón, me he equivocado de versículo. 19. Poniendo alabanza en los labios. Poniendo alabanza en los labios, paz, paz, al que está lejos y al que está cerca, dice el Señor, y yo lo sanaré. O sea que aquí otra vez vemos la relación. Esa palabra alabanza en los labios, en el hebreo original quiere decir poniendo o creando fruto, el fruto de nuestros labios, del fruto de nuestros labios, lo cual produce sanidad, dice el Señor, y yo lo sanaré. El fruto de nuestros labios. En Hebreos capítulo 13, versículo 15, dice que la alabanza y la adoración tienen que ser continuamente, fluir de nuestro ser, de nuestro espíritu continuamente. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Cristo Jesús. Acordarse que Cristo Jesús es el sumo sacerdote. Por tanto, ofrezcamos continuamente por medio de Cristo Jesús sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de nuestros labios que confiesan su nombre. Ahí tenemos esa palabra confesión, otra vez, confesar. Y vemos la palabra sacrificio. Vemos la palabra confesión y vemos la palabra el sacrificio de labios mediante Cristo Jesús. Cristo Jesús es el sumo sacerdote que toma el fruto de tus labios, el sacrificio, alabanza y adoración, y se lo ofrece a Dios. Y acordarse de lo que hemos estudiado acerca del sumo sacerdote, que solamente podía ofrecer a Dios aquello que era sin mancha, sin arruga, perfecto, de un año, la palabra perfecta de Dios, la palabra de Dios. O sea que vemos una vez más el ejemplo de que nuestra alabanza, nuestra adoración tiene que ser perfecta a Dios. Colosenses 3:16 nos dice que tenemos que alabar a Dios con la palabra de Dios. Amén. Con la palabra de Dios. En Efesios 5:19 vemos otro ejemplo de la alabanza en espíritu.
Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Así que vemos diferentes formas de alabanza. Salmos, himnos, cantos espirituales. Y después nos dice cómo, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Ahora, todo esto lo menciono. Todo esto de la alabanza tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios, Colosenses 3:16. Es nuestro sacrificio digno a Dios. Cuando voy a decir algo, y no quiero que lo malinterpretéis, porque Dios examina el corazón, olvidarse de esa frase. Dios examina el corazón y sabe que nuestro corazón es engañoso. Dice la palabra, Dios conoce nuestra actitud y sabe cómo lo hacemos, pero no sé si alguien aquí se ha criado con los himnos. ¿Alguien sabe lo que es un himno? ¿Alguien se acuerda lo que es un himno? Ahora, no estoy diciendo de que los coritos que cantamos hoy, los coritos que se cantan a veces, no sean buenos, sí lo son. Pero la diferencia entre un himno y un corito, no sé si se han criado alguno de aquí en ese tiempo o si habéis estudiado avivamientos, os daréis cuenta que una de las marcas de los avivamientos de la antigüedad eran los himnos. Y una de las formas poderosas de alabar y adorar a Dios, estoy hablando de hace 30 años quizás, eran los himnos. ¿Cuál es la diferencia? Que si os fijáis bien, el 90% de los himnos era la palabra cantada. Tú podías coger un himno y solamente con alabar a Dios con ese himno estabas aprendiendo teología. ¿Quién me ha entendido? Hablaban de Dios, hablaban de la palabra, te enseñaban cosas. Iba a citar alguno, pero como hace años que no cantamos himnos, se nos ha olvidado casi todos. Pero en inglés, por ejemplo, hay uno que dice Amazing Grace, how sweet the sound, gracia maravillosa, cuán dulce es el sonido, dice más o menos a los oídos de un pecador, que Cristo Jesús murió por mí y por su gracia, no por obras, por su gracia yo fui redimido. Yo antes era ciego, mas ahora veo. Otro himno favorito mío, por ejemplo, que dice, si fuese tinta todo el mar y el cielo un gran papel y toda hoja de árbol un gran pincel, no bastaría, no habría suficiente agua en el mar para escribir de las grandezas de nuestro Dios y de sus maravillas. Hay una enseñanza teológica. Al oír tu voz en los potentes truenos, etcétera. Los himnos, cuán grande es Dios. Y solamente estoy citando los tres que se me vienen a la mente, pero aquellos que conocen los himnos saben que todos, casi todos ellos, el 89, 90%, puedes coger un himno y con el himno aprender grandes verdades teológicas, comparándolo con los coritos de hoy. Y acordarse que no estoy siendo crítico, estoy simplemente estableciendo una verdad. Muchos de los coritos de hoy, aunque suenan muy bonitos, la mitad de los coritos modernos ni siquiera mencionan a Jesús. Y si mencionan a Jesús y le quitas el nombre Jesús, simplemente podíamos escuchar en los 40 principales como cualquier canción romántica de amor, que un chico le canta a una chica o una chica a un chico. ¿Alguien me ha entendido lo que estoy diciendo? Entonces, y no digo que sean todos así, hay muchos que son poderosos. Entonces los himnos, cantando la palabra, adorando con la palabra, exaltando la palabra. Cantos espirituales son aquellos que se cantan del Espíritu, en lenguas, en un idioma desconocido. Es igual que la oración, cuando no sabemos cómo orar ni qué orar, le pedimos ayuda al Espíritu y Él nos
Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay veces, y no sé si te ha pasado alguna vez, que tu gratitud, tu amor hacia Dios es tan grande que no sabes cómo expresarlo. No sabes cómo expresarlo con palabras en español o en inglés o en cualquier idioma conocido. Y lo único que sale de tu boca son balbuceos que salen de tu espíritu en adoración y agradecimiento. Agradecimiento a Dios. Amén. Y vamos a ver cómo funciona como arma, la alabanza y la adoración como arma. Y veis viendo que son parte de nuestra adoración. En el Salmo 8, versículo 2. Salmo 8, versículo 2. Amén. ¿Estáis contentos? No sé si ha salido la victoria. Gloria a Dios. Salmo 8, versículo 2. Vamos a leerlo porque esto es poderoso. Oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Fijarse en el versículo 2. Por boca de los niños y de los infantes, de los niños y de los niños de pecho, has perfeccionado, has establecido tu fuerza, tu fortaleza, por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. O sea que aquí vemos lo de balbucear, lo de la alabanza. ¿Acordáis que he dicho antes que uno de los significados de alabanza es levantar las manos, es alabar a Dios de una forma indignamente, vehementemente, sin vergüenza, alocadamente? Y aquí vemos esa inocencia de un niño que adora a Dios. Y en medio de la alabanza de los niños, a través de esta alabanza, Dios ha establecido su poder por causa de sus adversarios. El salmo quizás más claro sobre este tema lo encontramos en el Salmo 149, que lo dice más claro aún. Dice, cantar al Señor, y usa la palabra aleluya. La palabra aleluya, que es son dos palabras compuestas. Alelu, que quiere decir alabar al Señor, y Y-A-H, que es la abreviación del nombre Jehová. Al dar aleluya a Jehová, alabar a Jehová, en todas las palabras, es lo que significa aleluya. Alabar a Jehová, cantar al Señor un cántico nuevo, su alabanza en la congregación de los santos. Alégrense Israel en su Creador, regocíquense los hijos de Sión en su Rey, alaben su nombre con danza, cántenle alabanzas con pandero y lira, con los instrumentos, porque el Señor se deleita en su pueblo, adornará de salvación a los afligidos, regocíquense de gloria a los santos, canten con gozo sobre sus camas. ¿Cuántos sabían que puedes adorar a Dios estando dormido sobre tu cama, sobre tu lecho? Estoy seguro que más de uno puede dar testimonio de cómo se ha acostado adorando a Dios en su espíritu y se ha quedado dormido y se ha despertado el otro día cantando. ¿Por qué? Porque el espíritu ha seguido cantando y ha seguido alabando a Dios sobre su lecho. Versículo 6. Sean los loores o alabanzas de Dios en tu boca, y una espada. Fijarse bien. Y una espada de 2 filos en su mano. ¿Qué es la espada de 2 filos? Según Hebreos, la espada de 2 filos es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como espada de doble filo. O sea que aquí vemos la relación entre la adoración, la alabanza, la oración y la palabra de Dios, todo de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué sirve la alabanza, además de glorificar a Dios? Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo o juicio en los pueblos. Versículo 8. Para atar a sus reyes con cadenas y a sus nobles con grillos de hierro, para ejecutar en ellos lo decretado, o como dice el griego original, lo que está escrito y decretado y declarado en la palabra de Dios. Y esta es la gloria de los santos de Dios. Y vuelvo a repetir, aleluya, alabado sea Jehová el Señor.
O sea que vemos aquí que la alabanza y la adoración, cuando sirven para enfrentarnos a nuestros enemigos, a nuestras circunstancias. ¿Por qué? Porque cada vez que exaltamos a Dios, Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Él está contigo en medio de las alabanzas de su pueblo. Dios es Dios. Y cuando tú aprendes a exaltar su nombre, como vemos en este salmo poderoso, no sé cuántos se han dado cuenta de la alabanza y la adoración que está escrita aquí. Cuando nosotros aprendemos, cuando nosotros exaltamos a Dios, aún en medio del valle de muerte, aún en medio de los problemas, aún en medio de la necesidad, aún en medio. Hay un versículo en Habacuc, al final de Habacuc, el profeta Habacuc termina su profecía que no es profecía. El libro de Habacuc es una profecía, no profecía, es una declaración. Pero termina diciendo, básicamente, aunque no hayan olivas en los olivos, aunque no hayan naranjas en los naranjos, aunque no hayan bueyes y ganado en el establo, con todo yo te alabaré y te adoraré, Señor. Amén. O sea que nuestra alabanza y nuestra oración no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo ni pasando, tiene que ver con lo que Dios es. Y cuando aprendemos a reconocer a Dios en medio de la alabanza, fíjate bien, porque es muy lógico. Romanos, aunque no lo dice claramente, Romanos nos enseña, Romanos 1, capítulo 1, sobre todo del versículo 22, creo, en adelante, si no me equivoco, nos enseña que tú te conviertes en aquello que tú adoras. Te conviertes en aquello que tú adoras. Estamos en el Nuevo Testamento, lo dice de esta forma, dice, porque mirando a Cristo como en un espejo vamos siendo transformados de gloria en gloria. Tú te vas transformando en aquello en lo cual te enfocas, en lo cual adoras. Si tú adoras imágenes, te conviertes en lo que estás adorando y transmites. Cuando digo te conviertes, no quiere decir que te conviertas literalmente en una imagen, pero sí te darás cuenta que la gente que adora imágenes, la Biblia en Jeremías nos habla de las imágenes como formas, imágenes sordas, mudas, que no hablan ni escuchan, insensibles. Si vemos la actitud y la naturaleza de la humanidad hoy en día, podríamos decir que es lo mismo. No son sensibles, no tienen amor, no tienen compasión, no escuchan, no ven, no oyen. Les estás hablando la verdad y están cegados por el Dios de este siglo. Entonces, cuando tú adoras a Dios en medio, delante de tus enemigos, adoras a Dios. No sé si sabes lo que está pasando, pero en medio de tus problemas adoras a Dios. Cuando vienes a Dios con tu problema, normalmente tu problema se ve muy grande, se ve imposible, pero cuando empiezas a adorar a Dios en medio del problema, delante de tus enemigos, te das cuenta que Dios empieza a crecer y a hacerse más grande, porque lo estás adorando las veces que te ha librado, la grandeza de Dios, como hemos leído en este salmo. Y mientras más lo adoras y mientras más lo exaltas, más grande se hace a tu vista, y mientras más grande Dios, más pequeño vas a ver el problema en comparación. Amén. Vamos a ver la importancia de esto, de nuestros enemigos, cómo Dios vence a nuestros enemigos, cómo es importante. Vamos a ver ejemplos en la Biblia, Segunda de Reyes, cómo Dios contesta la oración, cómo Dios obra cuando hay un pueblo que le adora. Segunda de Reyes 3:24. Segunda de Reyes 3:24. Gloria. ¿Que no sabíais que en el Antiguo Testamento se puede aprender sobre el alabanza y la adoración? Hubo un tiempo, como os he contado en otras ocasiones, que solamente predicaba de aquí del Antiguo Testamento. Segunda de Reyes 3:24. La oración.
Segunda de Reyes. Amén. Parece que un momento. Vamos a empezar desde el principio. Me he equivocado del versículo. Entonces Eliseo. Aquí acordarse lo que hemos dicho del pueblo de Israel, ¿no? Se dividieron en dos. Entonces aquí vemos a los dos juntos. Se unieron uno de los enemigos de Israel, el reino del norte, se rebeló contra el rey del norte. Y entonces el rey del norte quiso ir a hacerle la guerra a este enemigo, a los moabitas. El rey del norte era Jeroboam. No sé si os acordáis de Jeroboam. Jeroboam era el hijo de Acab y de Jezabel. ¿Os acordáis de esa pareja famosa? Jezabel, ¿qué hizo? Mató a todos los profetas. Persiguió a los profetas de Dios, impidió la alabanza y la adoración a Dios, persiguió a aquellos que adoraban a Dios con los sacrificios, y persiguió a aquellos que adoraban al Dios verdadero. Este rey del norte de Israel era Jeroboam, el hijo de esta mujer, de Jezabel. Entonces entonces Jeroboam llama al rey del sur, al rey de Judá, que se llama Josafat, y se juntan los dos y dice: vamos a atacar a Moab, vamos a hacer que nos pague lo que nos debe, etcétera, etcétera. Entonces el rey Josafat dijo: antes de salir vamos a llamar a un profeta para que nos dé la palabra de Dios. Esto está en el versículo 11. Entonces Josafat dijo: es que no hay profeta del Señor para que lo consultemos antes de ir a la batalla. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió, dijo: sí, aquí está Eliseo. ¿Os acordáis de Eliseo? Hijo de Safar, el que vertía agua, en otras palabras, el que servía a Elías. Y Josafat dijo: la palabra del Señor está con él, y el Señor de Israel está con él. Hagámoslo venir, estoy parafraseando, para que nos diga la palabra de Dios. Entonces Eliseo, cuando entró en el lugar donde estaban los dos reyes, el del norte y el del sur, el de Israel y el de Judá, le dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo que ver contigo? Eliseo le habla al rey de Israel: ¿qué tengo que ver yo contigo? ¿Por qué no vas ¿por qué no vas a los profetas de tu padre? ¿Por qué no vas a los profetas de tu madre? A los profetas que prohibieron la adoración a Dios. ¿Por qué no los consultas a ellos para que ellos te guíen? ¿Para qué vienes a mí si no crees en Dios? Y el rey de Israel le dijo: no, porque el Señor ha llamado a estos tres. Y Eliseo dice, y fijarse bien lo que estamos leyendo, importante. Y Eliseo dijo: vive el Señor de los ejércitos, ante cuya presencia yo estoy, que si no fuera por respeto a la presencia de Josafat, rey de Judá, no te miraría, ni te tomaría en cuenta, ni te verías, ni siquiera te vería. Ahora tráeme un guitarrista. Y sucedió que mientras el guitarrista tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Eliseo profetizó. Ahora, para que entendáis la importancia de la adoración, tenemos que entender el significado de la palabra Judá. El nombre Judá quiere decir literalmente alabanza al Dios único. O sea que quiero que lo leáis otra vez tomando en cuenta esa palabra Judá. ¿Para qué me consultas a mí, el rey de Israel? ¿Por qué no consultas a los profetas de tu madre? Y en el versículo 14 Eliseo se da media vuelta y dice: vive y ve a Judá, al rey de Judá. Vive el Señor de los ejércitos, ante quien estoy, ante cuya presencia estoy, que si no fuera por respeto a la presencia de Josafat, el rey de alabanza, si no fuese porque hay alabanza en este lugar, si no fuese porque hay alguien que alaba y adora al Dios verdadero, no te tomarían ni siquiera en cuenta. O sea que aquí vemos el poder de la alabanza y la adoración.
la adoración, tú que eres adorador, puedes cambiar el ambiente, puedes cambiar las circunstancias, puedes cambiar lo que pasa en una reunión, puedes cambiar cómo Dios actúa en cualquier situación dada. Amén. Esto lo he vivido yo un sinfín de veces y sé que funciona y sé que es así. Hay algunos que están aquí en esta reunión ahora mismo que lo han visto, lo han experimentado conmigo. En una ocasión tenía que predicar yo en otro país, en una reunión. La alabanza y la adoración estaban muy apagadas. Costaba, era una lucha. Yo dependo mucho y yo sé que no es correcto y no debería ser así, pero yo siempre, toda la vida, he dependido mucho de la alabanza y adoración. ¿Por qué? Porque sé que Dios actúa y Dios se mueve y Dios obra en medio de la alabanza de su pueblo. Esta reunión estaba la alabanza muy rutinaria, era una rutina. Entonces empecé a adorar a Dios. Le dije a uno que estaba conmigo, fíjate, tenemos poder para cambiar las circunstancias. Empecé a exaltar a Dios, Señor, en voz baja. Tú eres grande y poderoso en este lugar. Tú eres Rey de gloria en este lugar. Tú eres exaltado en este lugar. Señor, en este lugar el triunfo y la victoria